anticuerpos, o ¿cómo se llama? Anticuerpos. Sí. Entonces, su contagio puede ser mucho más rápido que a otras personas, porque no tiene defensas. Y ese es uno de los problemas. ¿Estás grabando? Perfecto. Entonces, ¿este es el único movimiento que puedo hacer? Sí. Medio de la mesa. ¿Oh, lo corriste? Sí. Ok. La parte de ahí está justo al borde. I can see it all. ¿Es el borde? Ok. Muy bien. El problema es sobre el infierno. Lo que queremos hablar es sobre el infierno. ¿Cuántas veces ustedes escucharon el mensaje sobre el infierno? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon el mensaje del infierno? Desde mucho. No se escucha casi más. Casi no se escucha nada del infierno. Entonces, ¿qué concepto nosotros tenemos del infierno? ¿Cuánto pensamos que es serio el infierno? Y muchas veces no tenemos una idea de lo que realmente Dios quiere. Ahora, ¿por qué existe el infierno? En primer lugar, tenemos que ver que Dios dio al hombre eternidad. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Él toma el material, él con ese material que es barro, sopla y le da una información a todo el cuerpo. Alguien alguna vez preguntó qué es vida. Y podemos decir muchas cosas, pero nunca daremos en la tecla de lo que es vida. Pero un científico dijo algo muy importante. Vida es materia más información. La materia es el barro. La información la dio Dios. Al soplar, todo el cuerpo, todo ese barro, tomó forma, tomó sus partes particulares y el hombre fue un ser viviente. Así que yo pienso que si yo tengo que decir que es vida, es exactamente eso, materia más información. ¿Quién dio esa información? Dios, soplando el espíritu de vida en el individuo. Dice también, Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que la eternidad viene a través de Dios. No es una eternidad que viene por una evolución. Viene porque Dios es eterno, sopló en el hombre, lo puso a su imagen y semejanza. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre sigue buscando cosas, sigue descubriendo cosas. Y nunca, dice la Biblia, va a llegar a conocer todo lo que Dios hizo. Va a conocer una parte. Inclusive, los científicos están descubriendo cosas contra toda lógica. Dice, eso no puede ser. No existe. Y existe. Y lo tienen que aceptar con un hecho porque no lo pueden cambiar. Eso me hace acordar que la Biblia dice que Dios se reirá de la locura de los sabios. Dios se reirá de la locura de los sabios. Así que Dios dio eternidad al hombre. Es uno de los primeros puntos importantes que tenemos que recordar. La segunda cosa, Dios hizo al hombre para alabanza de su gloria. Dios no es un Dios necesitado. Dios no necesita al hombre. Dios no necesita que alguien lo adore. Dios no necesita, porque si Él necesita algo, es incompleto. Y siendo incompleto, ya no es el Dios supremo, el Dios de todas las cosas. Por eso, no es que si yo no vengo, oh, Dios dice, me quitaste gloria. No, yo no puedo quitar la gloria a Dios. Yo no puedo agregarle la gloria a Dios. No puedo hacer ninguna de esas dos cosas. ¿Por qué? Porque Él es todo en todo. Él llena todo en todo. Dice Isaías 43:7, y todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. O sea, Dios me hizo y Dios me formó. ¿Por qué? Porque Él me dio forma. Y Él cuando creó a la mujer también le dio forma. Pero ya había tomado la vida que le había dado al hombre. Así que no hay
un espíritu diferente. Es el mismo espíritu que el hombre tenía. Pero Dios lo ha formado. Para mi gloria lo he hecho. Y dice 1 Corintios, mostrando el principio de la creación, dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuevamente, volvemos al principio. Fuimos creados para su gloria, el hombre pecó y se fue, ahora regresamos y continuamos a hacer las cosas para su gloria. En Isaías 45:18 dice, porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Ven? Los científicos dicen, no, que hay vida. Ahora salió en el diario que hay por lo menos 17 mundos con nuevas generaciones. No, no existe. Dios formó la tierra para ser habitada. Otros espacios no hay. Hay seres espirituales, hay ángeles, hay demonios. Sí, hay gente. Alguien me dijo una vez, ¿tú crees en los extraterrestres? ¿Y cuál fue mi respuesta? José, ¿te acuerdas? Sí, yo creo, porque fui salvado por uno de ellos. ¿Sabías eso? Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es de la tierra. Es un extraterrestre. Porque existía antes. Los ángeles son extraterrestres. Los demonios son extraterrestres. Yo fui salvado por Jesús porque Él vino del cielo, vino de otro lugar. Así que sí, yo creo en los extraterrestres. Y uno que me salvó especialmente. Y el Señor mío, el Señor dice, fuera de mí no hay Dios. ¿Tiene lógica? ¿Qué piensas? Sí, si Dios vino de afuera, no vino de la tierra, vino de afuera. Él existía antes de crear la tierra. Es fuera, es extraterrestre, porque entonces no hay un lugar donde lo puedan encontrar. Dice la Biblia, regocija, Proverbios capítulo 8, versículo 31, regocijándome en la parte habitable de su mundo. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Pero nuevamente, Proverbios 8:31 dice, Dios hizo la tierra para ser habitada y Él se regocija en esa tierra que Él hizo con los hijos de los hombres. O sea, tú dices, ¿cómo yo le puedo dar gozo al Señor? Bueno, porque somos obras suyas. Como dice el salmista, somos poemas suyos, en el término que Él usa. Así que nosotros vemos que Dios, ¿por qué existe el infierno? Bueno, porque Dios le dio eternidad al hombre, Dios hizo al hombre para alabanza, pero el pecado dejó de reflejar la gloria de Dios. El pecado del hombre dejó esa gloria que Dios le había dado, ya no la puede reflejar. Ahora, con la imagen que Dios le dio, Él está reflejando a Satanás. Nosotros somos un espejo. El espejo que nosotros somos es o la gloria de Dios o la gloria de Satanás. Un espejo solamente refleja aquello que tiene de frente. Y nosotros somos como un espejo en la vida. O hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que Satanás quiere. Él le dijo, el pecado no debía comer del fruto del árbol del bien y del mal. Hizo que esa gloria de vivir eternamente en el cuerpo y de reflejar la gloria de Dios queda terminada. ¿Por qué? Porque dice el 1 Corintios, dice Génesis 1:27, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora, ellos ya tenían el concepto de muerte. Eso quiere decir que iba a ser separado, porque muerte quiere decir separación, no que otra cosa. Santidad quiere decir separación. Y él dice, morirás. Así que él ya tenía la sentencia. Dios creó al hombre y a la mujer para vivir eternamente, no por un periodo de tiempo. Y él lo creó cuerpo, alma y espíritu. Primeramente, él había creado ¿a quién? A los ángeles. Ahora, los ángeles son espíritus. ¿Y por qué Dios no puede salvar a los ángeles? Porque Dios tendría que morir en espíritu. Y Dios no puede morir en espíritu. Por eso cuando hace al hombre, le pone carne, le pone materia. Ahora sí, sabiendo que el hombre iba a pecar, él podía rescatar al hombre, pero él no podía rescatar a los ángeles. Porque los ángeles tienen muchos más poderes.
tienen inmenso poder. Y lo vemos con Satanás, lo vemos con los demonios. Los ángeles tienen. Pero dice que son espíritus, dice la palabra de Dios. Que eso sin duda son espíritus. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, especialmente. Ahora, el espíritu de vida es lo que tenemos. El alma es la conciencia de nuestra existencia. Por el alma nosotros conocemos que existimos. Y el cuerpo es el modo en que transmitimos lo que tenemos escondido. Yo tengo todo lo que soy adentro, yo lo exprimo a través de mi cuerpo. Los ojos, la vista, la voz, el oído, el caminar, el moverme, los gestos. Todo eso manifiesta lo que yo soy en este mundo. Dice también, si bien hiciereis, cuando él habló con Caín, no serás ensalzado, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Él está diciendo, Caín, no peques, porque él te va a tomar esclavo. Ya tomó esclavo a Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, porque pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado es desobediencia. Punto. Simple. Cuando yo desobedezco, eso es pecado. Cuando un hijo desobedece al padre, está pecando. Cuando yo no obedezco a Dios, estoy pecando, dice la palabra de Dios. Así que ese es el otro problema. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Porque la desobediencia me quitó el privilegio de mostrar la gloria de Dios. Ahora, Dios le quitó del paraíso y los maldijo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Podemos leerlo en Génesis 3:17. Y el hombre dijo, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor a ti. Con dolor comerás con ella todos los días de tu vida. Él está diciendo, mira, me desobedeciste, ahora viene una maldición, viene un castigo y viene una separación. Ahora que yo te dije, no lo comas para que no mueras. Y tú no me creíste porque Satanás te engañó. Te dijo, no morirás. Entonces el Señor le está diciendo, mira, porque así como en Adán, 1 Corintios 15:22, todos mueren, así también en Cristo serán vivificados. En Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando Él genera el pecado y viene la maldición en el cuerpo, que va a ser separado tanto del hombre y de la mujer, eso lo pasamos a todos los hijos. ¿Qué cosa yo le di a mi hija? Muerte. Lo único que le di es muerte. ¿Qué cosas me dieron mis padres? Muerte. Porque el cuerpo que me dio va a llegar un día que va a morir. Y peor, mis padres no me dieron nada bueno. No son como yo. Que yo le di todo lo malo a mi hija. Mi padre me dio lo malo, yo le doy lo malo. Nunca le damos nada bueno. Porque fuimos separados de la gloria de Dios. El único bueno es Dios. Y si yo no tengo a Dios, no tengo el bien. Si yo no tengo a Dios, no tengo el amor. Eso trajo, sin duda, el cuerpo volvería al polvo y el alma y espíritu continuaría con vida. Porque la pregunta es, ¿por qué existe el infierno? Entonces yo tengo que entender cuál es el proceso, por qué aparece el infierno. Porque aquí él dice, pecaste, ahora tienes que ser castigado. Y ese castigo está relacionado con el infierno. ¿Por qué? Él dice, yo soy la vida, pero ahora reina la muerte, porque ustedes me desobedecieron. Y dice, el cuerpo volvería al polvo y el alma y el espíritu de vida continuarían eternamente. Génesis 3:19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Tú regresas al polvo. Si tú vas a buscar esqueletos de miles de años atrás, no hay nada. Solo huesos. Solo huesos. ¿Por qué? Ahí está, el cuerpo ya desapareció. Vuelvo a ser polvo, vuelvo a ser cenizas. Así que eso confirma más todavía que Dios a la materia le dio información. Es increíble que este cuerpo fue hecho de barro. Tiene todos los elementos que tiene la tierra. Ni más ni menos. Dios maldijo al hombre
el cuerpo volvería al polvo, pero Dios cubrió su desnudez con un animal sacrificado. Cuando Adán y Eva pecan, en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se te puede quitar el pecado si la sangre no fue derramada. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? Se hacen vestidos de la naturaleza, de hojas. Ahora, estaban cubiertos, estaba vestido. Hoy la mayor parte que tenemos nosotros es ropa vegetal. Lana, lino o plástico de la tierra, del petróleo. ¿Qué cosa? Algodón de las plantas. Ahora, ¿por qué no le bastó a Dios? Si hoy nuestra cobertura es esa. ¿Por qué no dijo, no, está bien, te lo voy a hacer de algodón? Y le hizo le hizo una túnica de pieles. ¿Sabes por qué le hizo una túnica de pieles? Porque tenía que ofrecer un sacrificio para cubrir los pecados de ellos. Y lo vemos después con Abel. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 9:11:4, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y aún muerto habla de ella. Porque Caín ofreció un sacrificio. Abel ofreció un sacrificio. Caín ofreció solamente verduras. Y Dios dice, no, tú tienes que cubrir tu pecado. No te quitaba el pecado. ¿Se acuerdan cuál es el bautista que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosa quita? Quita la condena del pecado. No me quita el pecado que tengo. Me quita la condena del pecado, la paga del pecado, que es muerte, separación eterna de Dios. Y él también dice en Hebreos 12:24, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Ahora me está hablando que Jesucristo derramó su sangre por mí. Ahora él puede quitarme el pecado, porque ahora es un sacrificio perfecto, sin pecado. Los animales solo podían cubrir mi pecado. Cristo quita la condena del pecado. Ahora, Dios le prometió en ese mismo periodo un Mesías. Ya cuando el hombre pecó, él le prometió un Mesías. ¿Por qué? Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está diciendo a la serpiente, mira, tú vas a matarlo porque le vas a herir en el calcañar, que caes y el veneno te mata, pero cuando él resucita, te herirá en la cabeza. Ya de ahí nos prometió un Mesías. Ya de ahí nos dijo que voy a proveer un Salvador, aunque si tú caíste. Porque cuando Dios me crea en libertad. Él no me crea como un autómata. Él no me crea. Nosotros hacemos el computador y le ponemos límites. No, Dios no le pone límite. Tú cuando creas un hijo, le das total libertad de pensamiento. No le pones límite a su mente. Dios hizo lo mismo. La obediencia es importante delante de Dios. Ahora bien, Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Mucha gente para en el infierno, pero el infierno no es el problema. Porque Jesús no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Entonces, alguien dice, pero Dios es malo porque hizo un infierno, porque los mandó a que el hombre sufriera eternamente. ¿Dónde está ese amor? No, espera. Dios te ama y vino a salvarte, a rescatarte. Así que el infierno no es porque Dios es malo. El infierno es porque yo recibo el castigo que merezco. Si no, Dios no es justo. Si alguien es un violador, si alguien mata personas, viola personas, roba a todo el mundo, ¿dónde tiene que estar? En la cárcel. Pero tú dices, no es justo. Bueno, ¿tú vivirías en ese ambiente? ¿Te gustaría vivir con gente que violentan, que hacen todas las cosas en contra de la vida? Que te roban, que te golpean, que violentan, que abusan. Tú dices, no. ¿Es justo que estén en la cárcel? Bueno, Dios es justo. Tiene que castigar al que no quiere obedecer, porque Él es dueño de todo. ¿Qué pasa cuando tus hijos no te obedecen? ¿Lo dejas pasar?
No. Tú tomas acción. Los disciplinas. Pero, ¿porque tú lo odias? No, porque le tengo que enseñar lo que es correcto. Y Dios también, siendo un Dios justo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Él está diciendo, todo hombre tiene que ser castigado por su pecado. Y después viene el juicio. Vamos a morir una sola vez, no hay reencarnación. No hay gente que dice, bueno, yo me reencarné en mi vida pasada. Hoy lo escuchamos mucho por la televisión y por las noticias, ¿no? No, en mi vida pasada. No existe. Esos son pensamientos demoníacos, según la palabra de Dios. Y dice en Génesis 37, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Ahí usa la palabra Seol, que después vamos a ver qué quiere decir. Seol, Hades, Jena. Ustedes dicen, ¿qué son esos? No son comidas chinas ni japonesas. Son términos como está traducido por el infierno. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno quiere decir abismo. ¿Ven? Es otro de los términos que se usa por la palabra infierno. Y en Apocalipsis 20:13 dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y Apocalipsis 20:14, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esto es la muerte segunda. ¿Cómo es la muerte segunda? La primera muerte que yo tengo es física. O sea, se separa la parte física de la parte inmaterial. La segunda muerte que habla ahí es espiritual, porque ya la física pasó. La segunda es espiritual, que es separación de Dios eternamente, en un lugar de castigo. Así que hay dos muertes en la Biblia. Es muy común el dicho que dicen, naciste una sola vez, mueres dos veces. Naciste dos veces, mueres una sola vez. ¿Por qué? Porque si naciste una sola vez, naciste en la carne. Vas a estar separado físicamente y vas a estar separado espiritualmente. Dos muertes. Pero si naciste dos veces, físicamente, y después aceptando a Cristo como tu Salvador, mueres una sola vez. ¿Cuál es? La física. Porque después tendrás resurrección, un nuevo cuerpo y una eternidad. Jesucristo dijo, porque el Hijo, en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ves? Él viene a buscar al perdido, no viene el perdido a buscarlo a él. Él viene a buscar al perdido. Porque el perdido está en las manos de Satanás. Y él está diciendo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice en Juan 3:15, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ves? Dios te ama. Dios dice, mira, yo no quiero que nadie se pierda, que tengan la vida eterna. Ya me rechazó Adán una vez. Vuelvo ahora pareciendo, no vayan al castigo eterno. Porque yo lo preparé para Satanás y sus ángeles, no para ustedes. Porque le estoy dando la posibilidad de que vivan eternamente. El hombre no quiere. El hombre no quiere. Dice después en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves? No es odio, es amor. El odio lo tiene el hombre hacia Dios. Porque Dios lo ama y lo salva y lo busca. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está diciendo, mira, yo quiero que tú te salves, no que te pierdas. Ahora, cuando yo estoy a mi alrededor y tengo gente que va al infierno, ¿me importa? Dios vino a salvar y yo le digo a mí que me importa. Yo tengo que hablar a los otros, tengo que compartir con otros, tengo que darle un folleto, tengo que mostrarle que
hay una condena eterna. Y esa condena hay un precio. Ahora, hay tres conceptos distintos, o varios, perdón, casi 4 conceptos o más, en cuanto a el concepto del infierno. Religión que va es religión que tiene su propio concepto. Y tú dices, bueno, ¿por qué los católicos dicen que hay un purgatorio en donde si tú pagás las misas y todo lo demás, entonces ahí te sacarán y te manda, después vas al cielo? Bueno, si fuese así, entonces Dios es injusto. Porque es mientras estés en el cuerpo, él dijo. La salvación es mientras estés en el cuerpo. Todo el mundo va a creer en Dios después que murió. Todo el mundo va a creer en Dios. Los demonios creen en Dios, pero no van al cielo. No se salvan. Así que cuando tú estás en espíritu, vas a ver el espíritu y vas a decir, oh Dios, te creo, ahora creo. Le dice tarde, mientras estabas en el cuerpo tenías que haber creído. Ahora todo el mundo lo puede creer. Pero hay gente que dice, sí, si tú vas al purgatorio, pagas tu cosa, después salís y vas al cielo de nuevo. Negocio. Entonces, disfruta la vida como quieras, total, después vas a vivir. Hay otros, como los testigos de Jehová, dicen que el infierno no existe. El infierno no existe, totalmente. No hay un lugar de castigo. Tú desapareces, sos aniquilado. Es una metáfora, pero no es una realidad. Y usan palabras en un modo equivocado, que lo vamos a ver, porque la Biblia del Nuevo Mundo que ellos tienen está toda cambiada en el griego. O sea, te voy a decir cómo se puede cambiar un problema en la Biblia. Pedro está diciendo cada uno tenga, a Timoteo, que Luis le dice, cada uno tenga a su esposa a su esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia. Cuando yo estaba estudiando ese versículo, digo, ¿cómo pasiones de concupiscencia? Mi esposa. Si yo me caso por pasión, me caso por deseo, por tener relaciones sexuales, por criar hijos, eso no es pecado. Y hoy no me está hablando de una esposa. Entonces fui al griego. ¿Y qué descubrí en el griego? Que la palabra es vaso. Y el que tradujo dice, cada uno tenga su propio vaso en santidad y honor. Así que mi vaso en santidad y honor es mi cuerpo. No es el cuerpo de mi esposa. Pero como vaso, en la Biblia hace referencia a la mujer, trata a la mujer como vaso más frágil. ¿El que puso ahí? En vez de cuerpo puso vaso. Entonces te cambia totalmente el pensamiento. Eso es lo que hicieron los testigos de Jehová y otros. Y las nuevas versiones de la Biblia, que quitaron el concepto para poner sus propias ideas. La primera es el universalismo. El universalismo dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, al fin y al cabo todo el mundo será salvo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Es verdad que aquellos buenos van al cielo y aquellos malos van a pagar una condena, un tipo de purgatorio. Pero al final serán salvos. Y eso muchas religiones hoy la están tomando como verdad. Dice, porque Dios es bueno. Dios, ¿cómo te va a hacer sufrir eternamente? Esa es una estupidez. Dios no es un torturador. Entonces, al final de que sí, pagaste un poco tus pecados, después pasas a estar con Dios. Eso es el universalismo. La segunda cosa que existe es, en cuanto al concepto del infierno, es el aniquilismo. Y tú dices, ¿qué es el aniquilismo? El aniquilismo es el concepto de que los buenos van al cielo y los malos son aniquilados, terminados, desaparecen, dejan de existir. Ese es el concepto. Dejan de existir, no están más. Y varias religiones tienen ese concepto, que dejan de existir, inclusive los testigos de Jehová. La otra es el metafórico. El metafórico es aquel que dice, bueno, es una metáfora, sí, es verdad, hay ciertas partes que son metáforas, pero dice, no, todo el infierno es una metáfora, no es una realidad de hoy. Sí, es un lugar oscuro, un lugar donde no hay felicidad, un lugar donde no hay gozo, pero no es un lugar de tortura. O sea, lo dan como válido, pero es un lugar oscuro, sin felicidad y sin gozo. Y después está el exclusivismo. El exclusivismo ahora dice ciertas cosas. Dice, ok, los salvados van al cielo.
los que nunca escucharon la palabra de Dios también van al cielo. Y los malvados van al infierno. Eso es exclusivismo. No escucharon la palabra de Dios, van al cielo. Si eso es verdad, yo dejo de predicar. Yo dejo que las personas acepten a Cristo como Salvador. Porque si la ignorancia salva, dejen a todo el mundo ignorante de la palabra de Dios. Borren la Biblia, hagan desaparecer todo el material que Dios hizo. Porque en la ignorancia se salvan. No tiene ningún sentido. No tiene ninguna verdad. Dios dice, no. Tenés que predicar. ¿Por qué? Porque si no escucharon el Evangelio es porque no pasaron la comunicación. Si tú estás por la calle andando y hay un pozo tapado que tú no lo ves y muchos caen ahí, se rompen el auto y yo vengo a ti y te digo, guarda, no vayas por ahí, hay un pozo, te vas a caer. ¿La ignorancia te salva? ¿El hecho de que tú desconozcas que hay un pozo te salva? No. Te vas a meter y te vas a caer encima de ellos. Por eso le dice, si tú no le dices a tus hijos que se van al infierno, que Dios les ama, que quieren que se salve, las consecuencias del infierno, ¿te quieres la culpa? Dios me dejó la escritura. Dios dice, lee, escucha. Por eso hay evangelistas, por eso hay gente predicando el evangelio, para que la gente se salve. Pero si la ignorancia salvaría, obviamente que no es el concepto correcto. Ahora, varias monjas, curas y otros personajes como Wetty, Josefa, Tunde, Swedenborg, Anne Catherine y tantos otros que son monjas y son visionarios. Y si ustedes van a las galerías para ver obras de arte, ¿qué van a encontrar? Un montón de diseños de infierno. Cada uno tiene un modelo distinto, cada uno tiene una visión distinta. Ahora, todos ellos tuvieron una experiencia, una visión del infierno. Hay una lista larga de gente que tuvo una experiencia del infierno. Aún hoy, si vas a ciertas líneas carismáticas, te van a decir que estuvieron en el infierno, te dijeron que hablaron con Jesús y te van a contar ciertas cosas. Pero es interesante que ninguno de ellos coinciden en que las cosas son así como ellos dijeron. Cada uno tiene una visión distinta, no ven las mismas cosas. Entonces, ¿qué es el infierno? Un montón de ideas y de conceptos, pero ¿por qué a ti te muestra una cosa y a ti te muestra otra? El infierno es uno. Todos dan paisajes, descripciones, tipos de torturas diferentes. Inclusive los demonios son los torturadores en el infierno. Ahora, según la palabra de Dios, el demonio le dijo a Jesús en Gadara, ¿has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? Quiere decir que los demonios van a ser atormentados. Nos van a atormentar a los otros. Ellos van a ser atormentados. Porque ellos mismos lo dijeron. Porque Satanás y sus ángeles están preparados el abismo para que estén ahí para siempre. El lago de fuego fue preparado para ellos. ¿Para qué? Para sufrir en ese lugar. No van a torturar ellos a los que fueron al infierno. Ellos van a ser torturados junto con los otros. Una de estas monjas es Santa María Faustina Kowalska, que en su escrito es una polaca, que dice que vio distintos tipos de castigos cuando Dios le mostró el infierno. Dice, y Dios me protegía. Una dice, el ángel me llevó y me mostró el infierno. Y él dice lo siguiente. El primer estado de castigo es estar alejado de Dios. Ya el hecho de estar alejado de Dios, eso te causa sufrimiento. El segundo nivel de castigo es remordimiento de conciencia. Todo lo que tú hiciste, todo lo que dejaste hacer, sigue remordiendo tu conciencia. El tercer castigo es la conciencia de que nunca podrás salir de ese lugar. O sea, te atormenta más todavía. El cuarto castigo es el fuego, dice ella, que penetra en el alma y causa el sufrimiento, ese ardor, ese fuego de la conciencia, del problema. Dice, eso es una tortura. El quinto castigo es el olor horrible, a azufre, a muerte que hay ahí y la oscuridad continua.
una oscuridad continua. Y tú sabes que en la oscuridad no puede hacer mucho. Pero cuando uno dice, bueno, pero si hay fuego, hay luz. Sí, bueno, pero también hay oscuridad. Entonces, ¿el fuego es externo o el fuego es interno? Empieza la discusión. En sexto lugar, la presencia de Satanás continua. Sí, pero Satanás va a ser torturado. Satanás va a estar atado. Satanás no va a poder hacer nada en el infierno sino sufrir. Porque son espíritus. El séptimo, el odio a Dios con maldiciones y blasfemia. Ahora, no está errada en todo lo que vio. Porque hay cosas que coinciden con la palabra de Dios. Pero hay otro que vio que los demonios rasgaban la carne de esas personas y le hacían sufrir de acuerdo al pecado que había hecho, y ahí se había cometido fornicación, siempre estaban, otros los cortaba a pedacitos y lo volvía a unir de nuevo. Cada uno vio una imagen totalmente distinta y torcida. Hay varios nombres en hebreo y en griego que a veces genera confusión sobre el infierno. Por ejemplo, la palabra Seol. La palabra Seol es hebraico. Y también la palabra que nosotros tenemos, Hades, es griego. Entonces, en el Antiguo Testamento usamos la palabra Seol. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. Tanto una como la otra significa una habitación temporal del cuerpo. Por ejemplo, el Seol puede ser significado como el sepulcro. El sepulcro. Y hemos leído ese primer versículo, dice, mi alma va al Seol, o sea, al sepulcro. Pero también tiene un segundo significado, el Seol, que es donde va el alma. El sepulcro donde va el cuerpo, pero también donde va el alma, que puede ser un lugar de descanso o puede ser un lugar de sufrimiento. Así que cuando usa la palabra Seol o Hades, porque es la traducción de Seol en el griego, la Septuaginta lo tradujo y lo tradujo como Hades en ese hecho. ¿Qué quiere decir? Sepulcro o donde está el alma depositada según el contexto en que se realiza. El otro término es el Gena. Y el Gena es un lugar también temporal de las almas, es metafórico, pero presenta un lugar de sufrimiento, de destrucción continua, que sería el lago de fuego. O sea, que sería el infierno. El Gena es en el valle de Hinón. Si tú vas a Jerusalén, ahí hay un valle, en donde antiguamente ellos habían tenido a Moloch. Moloch era un dios que ellos le prendían fuego, y cuando entraba en un grande infierno, ese pedazo de metal que hacían, tenían los brazos extendidos. ¿Y saben lo que hacían con esos brazos extendidos? Les ponían a los hijos, sacrificaban a sus hijos. Y esa sangre y eso que corría ahí, después eran tirados en ese valle, porque no eran ni enterrados. Y también dicen que en ese valle estaban en la quemadura de basura. Por eso era el humo que nunca terminaba y el fuego que nunca terminaba. Se toma esa imagen para mostrar el infierno y se usa el Gena, que es el valle de Hinón, que está en Jerusalén. Es así como identifican ese lugar de desperdicio, de podredumbre, de olor no grato, de que continuamente el gusano está ahí comiendo y nunca muere. Y todo eso es reflejado a eso. ¿Por qué? Porque aún a los asesinos, dicen algunos comentaristas, que tiraban ahí, que ni aún los sepultaban, lo tiraban ahí. Es muy común en nuestros países encontrar un callejón, encontrar un valle y se tira toda la basura ahí. ¿No es así? En un valle, y ese valle está con el fuego continuamente prendido, con animales, con un olor terrible. Bueno, eso es cuando usa la palabra Gena, está hablando del significado de lo que va a ser ese lugar. También el Gena es un lugar de sufrimiento, porque cuando ellos quemaban a los chicos, sin duda que había un gran sufrimiento. Había un gran sufrimiento. Entonces, ese es el término. El otro término es el abismo. Es el abismo o tártaro. Es el lugar de los ángeles que están encadenados
para el juicio final. Vamos a ver, para terminar el concepto de hoy, porque va a tener dos secciones, el infierno de hoy y el infierno del próximo domingo. Dice lo siguiente, Isaías capítulo 14, versículo 15. Si ustedes tienen la Biblia. Isaías 14, 15. Dice lo siguiente. Mas tú derribada eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ves? Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, está diciendo. Ahí la palabra Seol, pues diré que quiere decir que el alma va a estar en ese lugar. No está hablando del sepulcro, sino donde va el alma, al lado del abismo. Tú nunca viste un sepulcro al lado de un abismo. Entonces está hablando, el alma va a estar al lado de un abismo. Y ese abismo lo vamos a ver cuando leamos en Lucas, cuando el rico y Lázaro se encuentran en el Hades. ¿Ves? Que es la otra palabra de Seol, donde van las almas. Y Apocalipsis, vamos al último libro de la Biblia, capítulo 9, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Ves? Se abre un abismo y sale. Ahora, ese abismo está también referido al lugar, si vamos a Pedro, a 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que me está hablando de donde Satanás va a estar atado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí usa la palabra infierno, pero la palabra aquí es Seol o Hades. El Hades. Los puso en el Hades, que es el lugar donde van las almas. Por eso a veces, como todo traducen infierno, 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 no ves la diferencia. Y tú viste que la diferencia, Seol y Hades es lo mismo, que puede ser el lugar de sepultura o puede ser el lugar donde van las almas. Mientras que Gena es la descripción en sí del lugar de sufrimiento. Y si tú viste el Gena y lo que hemos leído anteriormente, casi coincide. Sale humo, está en un pozo, hay olor y salen esos animales de allí. Y el abismo es donde Dios puso a estos ángeles. Esto es el abismo. Él dice, en el abismo, el infierno, perdón, me equivoqué cuando dije al principio, esta palabra es abismo. Los puso en el abismo o en el tártaro, que tiene ese significado. Judas, capítulo 1, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Ves? Bajo oscuridad, en ese abismo. En una prisión, como dice aquí, eterna. No es temporal, es eterna. En la Biblia el castigo de Dios para los pecadores tiene varios nombres. Por ejemplo, fuego, fuego eterno, pecado eterno, juicio del infierno, fuego del infierno, arrojado al infierno, condena, peor castigo, será condenado, condenación del infierno, resucitarán para ser condenados, horno encendido, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere, lloro y rechinar de dientes, tormentos, sufriendo en este fuego, lugar de tormento, oscuridad de afuera, castigo eterno. Todo esto habla del infierno. Ahora, ¿sabes qué profeta o qué persona habló más del infierno en la Biblia? A ver. ¿Alguna idea? Jesús. Jesús.
Jesús fue el que más habló del infierno. O sea, él habló casi unas 70 veces sobre el infierno. Y en la Biblia hay 160 veces que se menciona el infierno, el lugar de tormento, de todo lo que hemos leído. Jesús hizo 70. Casi la mitad habló Jesús. Fue el único que habló tanto del infierno. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar de algo. Y Él tiene que mostrar de qué te vino a salvar. Él te vino a salvar de la perdición eterna, de la separación eterna, del sufrimiento eterno. Y nosotros vamos a ver que hay 4 características en el infierno. Tiene fuego, es oscuro, hay tormento y es eterno. Es bueno pensar en el infierno. Y uno dice, bueno, pero si uno se salva por el miedo. Bueno, ¿es justo salvarte por miedo? ¿Cuántas cosas no haces por miedo? ¿Te salva? ¿Seguro? Si tenés que hacer las tasas, ¿por qué muchos hacen lo que tienen que hacer? Por miedo a que lo descubran y que después lo vengan a buscar y termine en prisión. ¿Por qué cuando manejas el auto tenés cuidado? Por miedo a que la policía te pare, te haga una multa, te quite el auto o te ponga en prisión. ¿Por qué la gente no toma? A veces por miedo. Pero aquel que no tiene miedo paga las consecuencias. Muchas cosas nosotros hacemos por miedo. Perdón. Muchas cosas hacemos por miedo. ¿Nunca se pusieron a pensar eso? El miedo es el centro de nosotros para no hacer ciertas cosas malas. ¿Por qué? Porque me trae consecuencias. Tengo miedo. Por ejemplo, el que trabaja con electricidad. Si tú no trabajas con electricidad y no sabes, tú tienes mucho miedo a la electricidad. ¿Por qué? Tienes miedo a que te sacuda. Vas con miedo para que no te haga un daño. Y Dios dice, mira, la salvación, yo traje una salvación de una condena eterna. Tengo que ponerte el negativo para que veas el positivo. Tengo que mostrarte cuánto te amo para ver cuál es el problema a lo que tú vas. Y Dios dice, el infierno es importante. Sí, yo acepté a Cristo como mi Salvador para escapar de una condena eterna. Y Juan el Bautista decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la condena? Sí, el miedo. Una vez que yo entro en las cosas de Dios, ahora el amor de Dios, yo lo entiendo. Pero de cualquier modo, si alguien me dice, mira, vas a prisión o haces esto, algo haces, que yo, es servicio público, ¿tú qué elegirías? Hacer servicio público, no ir a prisión. ¿Ves? Tenés un miedo. Y Dios está diciendo lo mismo. Yo te doy la vida eterna porque ya estás condenado. Yo no vine a condenarte. Ya estás condenado. Ya fuiste condenado. Yo vine a quitarte, a liberarte de esa condena. Entonces el que va al infierno va por puro gusto. Pero el que acepta tiene que obedecer la ley de Dios. No puede obedecer sus propios requisitos. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron algunos de los conceptos generales? La próxima semana vamos a hablar ahora del infierno en sí. ¿Quiénes van? ¿Cómo es que están? ¿Cómo es que sufren? ¿Por qué? Todos los detalles. Si es eterno, si no es eterno, si es temporal, si es un periodo de tiempo. Vamos a ver todo eso de la palabra de Dios. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el infierno existe, porque el hombre pecó, el hombre te desobedeció. Pero, Señor, muchas veces no entendemos lo que es el infierno. Y a veces lo damos como una cosa sin importancia. Pero, Señor, tú eres un Dios justo, un Dios que ama y que ha enviado a Jesucristo para perdonarnos, para salvarnos, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Señora, que podamos meditar esto durante esta semana. Y la semana que viene terminar con el tema, al menos ciertos conceptos, sobre la realidad
del infierno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.